les guarde. Es un privilegio estar aquí en la iglesia, en comunión con los santos. Muchas veces queremos tantas cosas, anhelamos tanto que Dios nos pone circunstancias, motivos, pero lo más importante es seguir la vida en Cristo, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que este año que estamos empezando sea un año de retos para poder avanzar, para poder seguir. La segunda venida del Señor Jesucristo se acerca, está muy, muy cerca de la segunda venida. Hermanos, pongamos compromiso para buscar más a Dios, para vivir la vida en santidad y seguir adelante. Como digo, nuevamente le doy gracias a Dios por estar aquí, no seguir estar aquí en este momento, aquí en este lugar, más Dios por su infinita misericordia y bondad estoy aquí en este tiempo, porque todo es tiempo. El tiempo de Dios es infinito, nuestro tiempo es efímero, se acaba, se termina, pero continúa la vida en el alma y en el espíritu, porque el espíritu va a Dios y el alma ha hecho todas nuestras vidas. Vamos a orar un poquito para la palabra que vamos a ver ahora, impartida por el siervo. Padre de los cielos, Padre amado, te doy las gracias, Señor Jesucristo, por estar aquí, por esta palabra viva que tú nos das a través del manuelito, a través del siervo tuyo que te ama, Señor. Perdona mis ofensas, perdona mis maldades, mis iniquidades, Señor amado, y que esta palabra sea palabra de bendición, que me alimente, que nos alimente a todos mis hermanos, Señor, y que pongamos un compromiso de seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Continuando con los temas, con los mensajes, a mí me ha tocado el mensaje número 11. El que santifica y los que son santificados. Vamos a leer, hermanos, 1 de Corintios 1:2. Amén. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Amén. Vamos a ver Efesios 1:4. Gloria a Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, ¿en cuál? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, nuevamente la palabra santos, y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la introducción, ¿no es cierto? Vamos a tomar la guía Hebreos 2. Sí, Hebreos 2 y Hebreos 12. Vamos a leer en este momento Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Oh Señor Jesús, te amamos. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Hebreos 12:14. Hermano Julito, ayúdenos con esa cita. Hebreos 12:14. Lea, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí hace hincapié el siervo, sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Tenemos dos verdades. La primera verdad es recobrada y la segunda verdad, vamos a ver la primera verdad, la verdad recobrada dice, la justificación por fe. ¿Qué es la fe? No, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y la santificación es la segunda verdad. Vamos a hablar sobre la santificación objetiva. Tiene que ver con la posición. Ejemplos, pone el oro,
los animales, los alimentos y nosotros mismos. El oro dice, en el mercado es común, en el templo es ofrecido, es santificado. Vamos a leer Mateo 23, 20. Hermano Alvarito, ayúdanos con Mateo 23, 20. Amén, gloria a Dios. Mateo 23, 20, hermano Alvarito, por favor. Amén. Hagamos hincapié desde el 19. Mateo 23, 19. Amén. Amén. Entonces ahí nos dice claramente, ¿no es cierto? ¿Qué es mayor? ¿El altar o la ofrenda? Vamos a ver los animales. Los animales en el corral son comunes, ¿no es cierto? En el altar son ofrecidos para sacrificio, son apartados, son santificados. Vamos a ver los alimentos. En el campo o en los mercados también son comunes. En la oración son santificados. De qué importante es orar por los alimentos. Sí, ahora vamos a entender eso. Hermana Margarita, si nos ayuda con primera de Timoteo 4, 4 y 5. Amén, gloria a Dios. Primera de Timoteo 4, 4 y 5. Amén. 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 Ah, amén, gloria a Dios. Entonces ahí vemos la importancia de la oración. Sí, por la palabra de Dios y la oración, los alimentos son santificados. Ahora vamos con nosotros. Nosotros antiguamente éramos comunes, mundanos y ajenos a Dios, de Dios. ¿No? Ahora fuimos apartados, separados, ¿no es cierto? Nuestra posición cambió. Somos ahora seleccionados. No es la perfección sin pecado. Esto es muy importante. No es la perfección sin pecado. La santidad tiene que ver con la posición. Ojo, la santidad tiene que ver con la posición. Y la santificación con un cambio interno, interior, con nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? No. Es el conjunto de rasgos, ¿no es cierto?, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de nosotros, a la manera de pensar y actuar de una persona. Es el carácter, la manera de pensar y de actuar de una persona. Como dice la palabra de Dios, no, sus pensamientos son diferentes a los nuestros, ¿no es cierto? Y sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Vamos a leer, hermana Mechita, por favor, Romanos 6, 19. Vamos a ver este rato lo que es la santificación. Romanos 6, 19. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, no solo implica lo que es un cambio de posición, de lo común, de lo corriente o mundano, implica también transformación del modo de ser espiritual. Romanos 6, 22. Hermano Pedrito, ayúdanos con Romanos 6, 22, por favor. Amén. Amén.
Entonces, la santificación tiene que ver con nuestro modo de ser, que es impulsado por la vida divina, ¿sí? Nuestro modo de ser es nuestro ser, nuestro interior, y produce ¿qué? Vida eterna. Entonces, la santidad no incluye la noción de experiencia. La santificación indica alguna experiencia, alude al carácter, o sea que se asemeja al carácter, está dentro de nosotros. Hay un contraste que vamos a leer, lo que es en Hebreos 2 y en Romanos 6. Sería bueno que lean todo el capítulo, pero vamos a resumir, ¿no? En Hebreos 2 dice que tenemos dos partes importantes, una salvación tan grande y el autor de la salvación. Y en Romanos 6 tenemos las partes importantes, que es muertos al pecado y siervos de la justicia. Entonces, resumiendo, la parte más importante de Hebreos es Hebreos 2:11. No sé si nos ayudas, como es Fernandito, con Hebreos 2:11, leyendo, por favor. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, el que santifica y los santificados, ¿qué? Son de uno solo. Sí. Y todos estamos hablando de esto. Sí. Vamos a ver Romanos 6:19 y Romanos 6:20. Hermana Adri, Romanos 6:19. Adri. Amén. 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 Entonces, ya hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Ya tenemos el nuevo nacimiento, tenemos el espíritu de vida en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y para qué debemos ahora servir? Ya no para la inmundicia, sino para justicia, ¿no es cierto? Romanos 6:22. Hermano Rubencito. Amén. 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 Entonces, resumiendo, sería la santidad se refiere a la naturaleza divina de Dios. La santificación hace el objetivo de impartir la naturaleza divina en nuestro ser. ¿Sí? Cristo como espíritu vivificante satura nuestro ser interior con su divinidad. Esto es la santificación de carácter. Entonces, Él nos llena por medio del Espíritu de Dios, nos llena nuestro espíritu y tenemos nosotros lo que es la santificación de carácter. Sí, sigamos, hermanos. Vamos a ver lo que estamos viendo en otro tema, ¿no? Hebreos 2:11. Amén, gloria a Dios. Hermano Julito, ayúdanos con Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, amén, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de a los hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, Cristo, nosotros somos provenientes de Cristo. Él nos santifica, ¿sí? Y provenimos también de una misma fuente, que es el Padre. Una misma fuente. No se refiere a nuestra posición, sino a la naturaleza o al carácter. El Padre es nuestra fuente, del que se santifica y de los que son santificados. Vamos a ver Hebreos 2:11, la parte B. Hermana Herminia, Hebreos 2:11, la parte B. Amén. Amén. Entonces, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿cierto? Cristo y nosotros compartimos vida y naturaleza divina, primero. No consiste solo en un cambio de posición, se trata de un cambio de naturaleza.
de la naturaleza caída a la naturaleza divina. No es la perfección libre del pecado, es una transformación, es un proceso de una naturaleza y de carácter, y procede de una misma fuente, la del Padre. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces tengamos eso presente, hermanos, ¿no? Entonces Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Es algo grande, un privilegio que Dios nos tenga en esa posición. Vamos a ver la parte primera, el que santifica. No es simplemente el Hijo de Dios, es Dios encarnado, el Hijo del Hombre, crucificado, resucitado, glorificado y exaltado. Estos requisitos se tendrán que cumplir, pasar por la experiencia de muerte y de resurrección. Hermana Abby, ayúdenos con Romanos 1:6. Romanos 1:6. No, Romanos 1:6 es. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Tenía que ser engendrado como primogénito Jesucristo. Como unigénito no tiene naturaleza humana, ¿sí? Y como primogénito adquiere, se viste de humanidad. Estamos hablando de que Jesucristo, que su edad vivió 33 años y medio. La naturaleza divina se halla en él. Él es el Hijo de Dios. La naturaleza humana no lo era, no tenía. Tenía que nacer de Dios. Salmos 2:7. Se cumple la profecía en Salmos 2:7. Hermana Carmita, ayúdenos con Salmos 2:7. Amén. Amén. Entonces, él está hablando de un tiempo presente, ¿no es cierto? Para él presente, para Dios el presente es hoy. Vamos a ver lo que es Hebreos 1:5. Hermano Julito. 1:5. Hebreos 1:5. Porque aparte de los ángeles, dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Amén. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. Entonces, vemos la segunda vez que Dios nos ratifica así una palabra, mi hijo eres tú. Sí. Hemos visto lo que es en Salmos 2:7, en Hebreos 1:5, y ahora vamos a ver en Hebreos 5:5. Hermana Keren, ayúdenos con Hebreos 5:5. Amén. Sí, sí, no, hermana. Sí, entonces ahí está, otra vez repite, ¿no? Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Entonces, dice, Cristo no nos santifica, no como el unigénito. Somos hijos de Dios, no como el unigénito. Somos hijos de Dios como el primogénito. El unigénito no podrá santificarnos. El primogénito sí puede hacerlo. Cristo posee las dos naturalezas, sí, la divina y la humana. Él puede santificarnos. Nosotros hemos adquirido su naturaleza. Solo cuando el primogénito fue engendrado, él asumió el oficio de la santificación. Tuvo que pasar por el proceso de encarnación. Esto es que nos santifica como primogénito. Nosotros somos los santificados, apartados para Dios. Nosotros tenemos el mismo Padre. Vamos a ver primera de Pedro 1:3. Hermana Adri, ayúdenos con primera de Pedro 1:3. Amén, gloria a Dios. Santo Señor Jesús. 1:3. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, Él nos hace, amén. Gloria a Dios. Entonces, Él nos hace renacer, ¿no es cierto? Para una esperanza viva. Tenemos vida y naturaleza divina.
Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, nuevamente hincapié. Entonces, esta parte es lo que es el que santifica. Ahora vamos a ver los que son santificados. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Oh, Señor Jesús. Hermano Albaito, ayúdanos con Hebreos 2:17 la lectura. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, Amén. para expiar los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Entonces somos reconciliados mediante la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es un sacrificio ofrecido a Dios, ¿sí? Es una acción agradable para Dios. Esa es la propiciación. Entonces, reconciliados mediante la propiciación, un sacrificio agradable para Dios. En Hebreos 17, Cristo, tenemos primero problemas con Dios, perdón. Él aplaca la ira de Dios y no cree en sus sentimientos. Cree Dios en la obra de Cristo. Somos liberados de la muerte. Éramos víctimas de la muerte. Nuestro destino final era la muerte eterna. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver Hebreos 2:15, hermano Pedrito. Ayúdanos con Hebreos 2:15. Amén. Entonces, ¿qué éramos siervos nosotros? Sí, éramos siervos del enemigo, ¿no es cierto? Y tenemos que servidumbre y estar sujetos a Él. Pero Cristo nos ha liberado de la muerte. Entonces, y también tenemos lo que es muchos hijos engendrados. El Hijo opera, porque somos engendrados. El que santifica, el primogénito. Los santificados, los muchos hijos de Dios. Somos también los hermanos de Cristo. En ese tiempo somos nosotros. Por la resurrección nos hizo aptos por la propiciación. ¿Qué era la propiciación, Margarita? Es un sacrificio ofrecido a Dios con acción agradable a Dios. O sea, que le agrada a Dios. Amén. Y vamos a ver la tercera parte, lo que es la santificación. Entonces la palabra santificar es apartado, ¿no es cierto? Nosotros fuimos apartados para Dios. Romanos 6, 19, 22. Hermana Avi, ayúdanos con Romanos 6, 19, 22. Amén, gloria a Dios. Y 22, al 22, perdón, del 19 al 22. Gloria a Dios, amén. Amén. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Amén. Y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la Inmundicia. y a la iniquidad. Y ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Amén. Entonces, repitamos todos el versículo el 22. Todos juntos, a ver. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como... Hermano Peito, ¿de quién somos siervos? Amén, gloria a Dios. ¿Y qué tenemos por fruto? La santificación. Amén, gloria a Dios. Nacimos de Dios en un momento. Eso se llama la regeneración. Y seremos santificados
Eso es un proceso, la santificación. ¿Ya? Los transforma en su ser. Vamos a ver vuelta lo que es 2 de Corintios 3:18. Hermana Camita, ayúdenos con 2 de Corintios 3:18. Gloria a Dios, amén. 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 ¿Quién nos santifica? El Espíritu del Señor. Estamos hablando de la santificación. 2 de Corintios 3:18. No está relacionado con la posición, sino con nuestro carácter. Un cambio metabólico por la vida divina. Un cambio interno es un cambio orgánico, va desde adentro hacia afuera. Los conforma a la imagen del Hijo primogénito. Romanos 8:29. Eso ayúdanos, hermana Hermi. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Amén. Amén. Entonces, estamos también hablando del proceso de la santificación. La transformación cambia la naturaleza adámica a la naturaleza de Cristo. Y la conformación nos conforma a la imagen del primogénito. Nos glorifica con la gloria de Dios. La confirmación se basa en la obra de la transformación como resultado de la glorificación. Conclusión. El que santifica y los que son santificados de uno son. ¿De cuál son? De Padre, ¿no? Él es nuestra fuente. Sí. Y también somos ¿qué? Por la santificación ¿qué? Somos sus hermanos, procedemos de una misma fuente, participamos de la naturaleza divina. Él lleva a cabo la obra de transformación. Cristo nos conforma y nos lleva a la gloria. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo sobre la santificación. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra que hemos aprendido.